Un hombre rico y guapo te invita a pasar unos días en su isla privada en México, pero lo que no imaginabas es que sería el inicio de tu pesadilla. Porque claro, irse con un desconocido a un lugar desconocido, ¿qué podría salir mal? Blink Twice es un thriller psicológico del 2024 dirigido por Zoe Kravitz en su debut como directora. El film es protagonizado por Channing Tatum y Naomi Ackie. La película sigue a Frida, una camarera que se encuentra trabajando en un evento exclusivo junto con su amiga. Ahí conoce a Slater King, un multimillonario que trabaja en la industria de la tecnología. Dentro de las pláticas, este hombre invita a Frida y a su amiga a un tipo de retiro y vacaciones en su isla privada en México, donde asistirán otros amigos y colegas de King. 5 hombres y 5 mujeres, además del personal que trabaja para King. Habitaciones lujosas, bolsas de perfume de regalo, comida fina, cócteles y, claro, drogas. Unas vacaciones llenas de diversión, donde todo es fantástico y seguro. Poco a poco, Frida comienza a notar pequeños detalles extraños, como la extraña manera en la que trabaja el personal de la isla, o esos pequeños lapsos de pérdida de memoria que tiene la protagonista. Un día, Frida despierta buscando a su amiga, pero no la encuentra por ningún lado. Pero lo más extraño es que las demás chicas parecen no recordar a su amiga, como si Frida hubiera llegado sola a la isla. Where's Jess? What do you mean? Jess. Who's Jess? Frida comienza a investigar qué es lo que está sucediendo y por qué tiene pequeños flashbacks de eventos inquietantes. Lo que la protagonista descubre es algo inquietante y asqueroso que la invadirá de miedo y buscará la manera de salir de ese lugar, cueste lo que cueste. Blink Twice es una película que logra captar los abusos de poder que pueden tener algunas personas por el solo hecho de poseer muchas riquezas. Un film que refleja la realidad en la que algunas mujeres, lamentablemente, han tenido que vivir a manos de hombres que creen tener la autoridad para hacer lo impensable con ellas. You know what's great though? Just women. When they band together. It's really beautiful. Una película que hasta cierto punto tiene una historia que puede que ya hayamos visto antes, que tal vez no es lo más nuevo en el cine, pero la historia la retrata de una manera particular y atrapante. Una historia de terror y violencia de género que puede capturar tu atención en los pequeños momentos en los que la protagonista comienza a buscar respuestas. Muy al estilo de La isla de Jeffrey Epstein, donde millonarios se esconden a hacer sus perversidades. You smell different. Sin duda alguna, es un debut inquietante, agudo y emocionante con un fuerte punto de vista emocional, además de mostrar unas escenas hermosamente filmadas y una banda sonora digna de mención. Un film de 3 estrellas y media que puede dejarte con un nudo en el estómago por lo que puede ser capaz de hacer una persona, para luego terminar con una satisfacción por la transformación en venganza. Una gran película para disfrutar en fin de semana. I, Slater King, would like to formally apologize for my behavior. I've sought therapy, and I'm going to take a leave of absence from my company while I face these issues head on. I'm sorry.